En Liz nos dimos el lujo de recibir a Luis G. Martín. Luis es un escritor español que se define como un moralista perverso porque le gusta escribir desde los márgenes. En sus escritos, en sus ensayos, él explora temas como el autoerotismo y el homoerotismo, entre algunas cosas que podrían ser consideradas tabú. Recientemente ganó el premio Herralde por su novela 100 noches, que mira el mundo desde una óptica de una mujer que intenta mirar el sexo como una científica. Además de todo, Luis tiene tiempo para escribir los discursos del actual presidente de España, Pedro Sánchez. Hablamos con él de política internacional, política europea, erotismo en Liz. Luis, un placer recibir a un intelectual en nuestro templo del sexo que es Liz. Gracias por estar acá, gracias por venir. Gracias a vosotros. Intelectual, no sé si me viene un poco grande, pero... ¿Un poco grande? No. Bueno, yo creo que está muy bien, a jugar por los laureles que ahora podés ostentar con el premio. ¿Es verdad que es la primera vez que este premio se da a una novela erótica o ya había pasado? No tengo ni idea, no había oído eso. Yo leí por ahí. Probablemente. Bueno, tampoco, ahora hablaremos de eso si quieres, pero tampoco yo llamaría 100 noches una novela erótica. Es una novela sobre sexo que es distinto, es cierto, claro, es distinto de lo que yo creo que es una novela erótica. Una novela erótica tiene como propósito fundamental excitar al lector, y en 100 noches puede haber excitación y bienvenida sea, pero el objetivo es otro. Bueno, de hecho 100 noches lo que hace es te consterna un poco, te deja preguntándote cosas sobre tu propia actitud sobre el sexo. Bueno, al menos a mí me pasó eso, tal vez porque la protagonista es femenina. La idea era igual disparar ciertas preguntas a propósito, ¿no? Sí, y marcar un poco el territorio desde donde yo lo veo. Todo lo que tiene que ver con el sexo marginal y con lo sexoafectivo, siempre me ha interesado, en toda mi obra ha estado presente. Y es verdad que de repente van saliendo algunos temas específicos que me interesan especialmente, y uno de ellos era la infidelidad. Cómo somos capaces de construir una especie de mundos absurdamente cerrados en torno a la pareja, parejas longevas, que queremos que sean monógamas y que sabemos que no van a poder ser monógamas, y por lo tanto se construye toda una red de mentiras, de clandestinidades, etcétera, etcétera. Todo eso me interesaba hablar de ello, y bueno, pues a partir de ahí construí esta historia de Irene, que hace una cierta investigación sobre el sexo, y que bueno, se cruza con este otro personaje que también hace otra investigación. ¿Por qué querías que sea una mujer? Quería que fuera una mujer porque si hubiera sido un hombre, el personaje, la novela habría sido una novela completamente distinta. Es cierto, no hubieses tenido la experimentación tal vez, ¿no? Un hombre que folla mucho. Es un hombre más. Es un hombre más. Una mujer que se enfrenta al sexo de esa manera, mucho más abierta, sin cortapisas, dejando incluso al margen, en algunos casos con frialdad, la emocionalidad, que incluso opone sus propias emociones cuando tiene una pareja a la investigación, al seguir follando, conociendo hombres, buscando sus costumbres sexuales. Todo eso me parecía que era algo significativamente distinto en el mundo en el que vivimos, en la sociedad en la que vivimos, que si eso lo hubiera hecho un hombre, con lo cual tenía que ser una mujer. Y luego, por otro lado, pues a mí también me apetecía desde hace tiempo, bueno, intentar meterme en la cabeza de un personaje protagonista femenino como reto literario. Claro, que sea mujer subraya el carácter experimental, su carácter racional. Es una estudiante de psicología que quiere, o que se da cuenta, que intuye que en la sexualidad está uno de los pilares más importantes, si no el más importante, de nuestra personalidad, de nuestra forma de mirar al mundo, de nuestra forma de comportarnos, y que en la sexualidad y en cómo nos comportamos en el aspecto erótico, iba a decir en la cama, pero en la cama y fuera de la cama, en el aspecto erótico, determina no solo algunas cositas, sino
muchísimas más cosas de las que creemos, cómo nos relacionamos con los demás, cuál es nuestra capacidad de extroversión, qué capacidad de atrevimiento tenemos en la vida, no solo en el sexo. Bueno, ya iba a llegar a Freud ella, de todas formas. Pues podría llegar a Freud, efectivamente. Y entonces, bueno, pues decide hacer eso de una manera un poco más científica y por supuesto en primera persona, no teórica, sino empírica. Y entonces, sí, poner el cuerpo en la investigación. Ahora, una de las cosas que decías recién es, bueno, todos hablamos todos pretendemos que estamos viviendo en monogamia, hacemos toda esta red de mentiras, y en realidad más que ser monógamos decimos que somos monógamos, ¿no? Pero, ¿qué pasa con las nuevas generaciones que ya ni se calientan en decir que son monógamos? Viste que hay todo un discurso ahora de la pareja abierta que en cierta generación, sobre todo en los muy chicos, es casi tonto, atrasado decir que no vas a aspirar a una relación abierta. Pero, estás al tanto de eso, ¿no? Pero fíjate que yo siempre digo, y creo que no me equivoco, que cada generación pretende ser la que ha inventado el mundo. Y esta también pretende ser la que ha inventado el mundo. El sexo libre. Es que eso está inventado probablemente desde la Edad Media, pero desde luego desde los años 60. Es decir, las parejas abiertas... Y antes, porque si vas a Night Nin y Henry Miller... Sí, por eso. O sea, quiere decir que eso como movimiento social ya existía. Ahora se le ha puesto el nombre de poliamor, que a mí me parece una cosa complicadísima, y eso no sé si... Eso te iba a decir, porque en definitiva todas las generaciones que intentaron abrir o institucionalizar lo abierto terminaron... de hecho lo hablábamos con Valerita eso, ¿no? Que me decía, yo no creo en el poliamor porque siempre ese proyecto termina fracasando. ¿Vos pensás que...? Porque por un lado decís esto de, bueno, decimos que somos monógamos, pero no lo somos, y por el otro lado también decís, la verdad está sobrevaluada, o al menos... eso es lo que yo le digo. A ver, yo lo que sí que creo es una cosa, que es lo fundamental de mi pensamiento erótico, que está en 100 noches, está en una obra de teatro que acabo de sacar que se titula Amor puro y probablemente está en todo lo que he escrito acerca de esto. Y es que aunque muchas veces creemos que no, y que nuestra sociedad nos ha educado muchas veces o casi siempre para pensar que no, el sexo y los sentimientos son dos cosas distintas, que a veces van juntas y se convierten en algo maravilloso, pero a veces van completamente separadas. Pero si son dos cosas distintas, ¿por qué estamos tan asustados en hablar de que podemos estar con... ¿por qué sostenemos tanto la fantasía de la monogamia para no lastimar al otro? Porque lo que te digo es que justamente como tendemos a creer que el sexo nos lleva al amor, nos da miedo que alguien que nos ama y a quien amamos empiece por el sexo y acabe con su corazón. Y acabe entregando la polla y acabe entregando el amor. Pero eso no se soluciona cerrando. Eso se soluciona follando bien. Eso no se soluciona. Eso no se soluciona. El amor nunca seguro. Ese riesgo siempre va a existir. Claro, y esa angustia te la regalo. Andá a lidiar con esa angustia. Yo no quiero, yo ya estoy muy mayor. Bueno, pero si te toca, no hay edad para el amor tampoco. O sea, hay edad, no, para el erotismo. No, hay edad hay. O sea, está bien que digamos que no hay edad. ¿No? ¿Hay edad? No, sí que hay edad. ¿Por qué? ¿Hay una edad que te deja de importar el erotismo? ¿Decís? ¿O te importa menos? No es que te deje de importar, pero evidentemente la energía que tú tienes, las capacidades que tú tienes... Sí, la disposición. La disposición y la propia experiencia vital... Yo sí que creo que las primeras veces, y la curva de la experiencia es fundamental, es decir, cuando uno se enfrenta por primera vez a algo, y al erotismo, por supuesto, más aún, uno descubre cosas, y cada vez descubre menos, porque cada vez ha descubierto más. Cada vez te sorprenden menos. Se sorprende menos. Siempre que haya sorpresa, ¿eh? O sea, siempre hay, y uno va abriendo efectivamente... Empieza a subir el umbral igual. Ahora vos estás escribiendo sobre parafilias. Después de escribir y de investigar esto ya no te va a sorprender nada. ¿Qué te pueden pedir? ¿Qué te pueden mostrar que te sorprende? Y no, pero lo que no sé si voy a ser capaz ya es de practicar sexo vainilla. Yo creo que no. Va a ser una vuelta... No lo sé. Tenemos que preguntar a alguien que se haya dado un extremo total si puede volver a... Yo creo que igual la gente cuando se enamora al final no es tan distinta, ¿no? Digamos, cuando entran las emociones en el sexo, y ahí yo creo que empieza a cambiar todo. Sí, la emoción cambia mucho la experiencia sexual. Pero las emociones tienen también su curva y también tienen su caducidad. Es decir, el amor sí que es un sentimiento, yo de eso estoy convencido,
que muta muy rápidamente. Lo que llamamos amor cuando acabas de conocer a alguien o cuando llevas... Sí, enamoramiento. No, incluso cuando llevas 6 meses con alguien, que ya no es enamoramiento, es algo muy distinto de lo que llamamos amor, que también existe cuando llevas 30 años con alguien. Es otra cosa, es compartir. Es que además en el libro se nota, pero me imagino que es tu manera de aproximarlo, porque ya lo veo en tu discurso, que hay también un abordaje medio científico sobre las cuestiones. O sea, vos siempre estás cuestionando los instintos, la cuestión cultural, pero por el otro lado también estás chequeando el paper que dice, ¿no? La cuestión del experimento de las ratas, de qué pasa en nuestro organismo. Sí, claro, es que yo creo que hay algunas cosas que las podemos averiguar solo con la ciencia, entre otras cosas porque lo que sí que no podemos olvidar, aunque nos creamos muy importantes, es que somos animales y que ese erotismo animal a mí me interesa mucho. Es decir, el erotismo... Sí, la base. El erotismo en el que amas a alguien y le tocas un brazo y ya has eyaculado, está muy bien. Pero el erotismo meramente... Por favor, no, ¿eh? No. Meramente reproductivo... Yo te entiendo, pero ¿sabes qué? Cuando leo esas cosas, a mí me aburren fácilmente los informes, porque pienso, pero yo soy porteña, nunca te olvides de esto, muy psicoanalizada, como todos los porteños, y pienso, ¿y el inconsciente? ¿No? Esa variable, toda esa oscuridad, todos esos simbolismos que tenemos ahí, que terminan cooperando, incluso interfiriendo con nuestros propios procesos fisiológicos a veces, ¿no? Pero no entiendo cuál es la incompatibilidad de una cosa. La incompatibilidad es que un inconsciente te puede obstaculizar un instinto, te puede hacer que te ponga algo que naturalmente no te pondría. Digo, cuando empieza a jugar lo simbólico, lo instintivo se... Más allá de que yo no soy porteño y que en este sentido... Qué suerte tenés igual, ¿eh? Hace tiempo que... Bueno, en este momento no sé si tengo suerte. Justo hoy no sabemos. Pero yo creo que... O sea, yo no comparto esa interpretación psicoanalítica del mundo hasta los extremos todavía, todavía claro, de los instintos ocultos y todo esto, pero es verdad, o sea, yo te puedo aceptar eso, pero uno juega con su propio inconsciente, es decir, yo tengo 18 años, tengo mi propio inconsciente y tengo que saber que juego con mi propio inconsciente, que no lo conozco, pero bueno, está aquí y va a formar parte de mis instintos y eso hace que algunas cosas me atraigan, no sé por qué, pero me atraen, y otras cosas que me repugnen, no sé por qué, pero me repugnan. Bueno, yo tengo que jugar con esos elementos. Lo que sí que es cierto es que el sentimiento de afecto consciente, ese sí lo reconozco, porque cuando amo a alguien, amo a alguien. Y en ese sentido sí que puedo ver cómo se refuerzan uno al otro. Y el sentimiento de sexo anónimo salvaje, no todo el mundo lo conoce, pero cuando lo conoces también lo reconoces. Claro. Es decir, descubres que hay ahí algo instintivo, animal, tan poderoso o más como de hecho el es parte sexo de las afectivo. Pulsiones, y de hecho es parte de lo que se llamaría pulsiones también. Bueno, sí, es un tema demasiado complejo, pero digamos, ¿cómo se arrastra toda esta pasión y esta lupa que se pone sobre el mundo sexual en lo profesional y en lo creativo a tu carrera, también a tu trabajo como, bueno, vos sos asesor presidencial, ¿es así? Leí porque leí de todo, no sabes las cosas que yo he leído, me imagino que vos también las leíste los títulos y como, no sé, el pornógrafo del presidente, ¿qué? No, eso no lo había leído. Bueno, en realidad te llamé por eso, te quiero contar. No. ¿Cómo se relaciona tu exploración con tu esfera más seria o no chocan en ningún lado? No hay ningún choque, o sea, yo no soy en absoluto... Nadie te juzga por esto, digamos. No soy, que además tampoco, o sea, yo tengo una vida civil absolutamente normal, me interesa mucho la política, me interesa mucho los servicios públicos, me interesa mucho todo eso y yo me dedico a eso, fundamentalmente. Porque ¿sabes lo que pensaba? Que si una mujer escribiera novelas así o tuviera una investigación tan fructífera alrededor del sexo y trabajara en ámbitos políticos, ¿no sería más escandaloso? Es posible, no lo podemos saber. Es evidente que la visión que hay de los hombres y de las mujeres cuando se enfrentan al sexo, sea desde el punto que sea, es distinta y en ese sentido es muy probable que una mujer tuviera otra reputación peor en ese sentido si se mezclara con... Pero es que a mí, en mi caso, ni se me ha pasado por la cabeza que hubiera ningún tipo de mancha o de... Bueno, entre otras cosas porque yo tampoco me considero a mí mismo
ni novelista erótico, ni pornógrafo, ni nada de todo eso. Es decir, Claro. lo que sí que me interesa... Pero así te titularon por todos lados. Lo que sí que me interesa es eso, es la condición humana, es porque nos comportamos de determinadas maneras y evidentemente me interesa la sexualidad en la medida en la que sí que creo que afecta a cómo nos relacionamos con los demás, pero nada más, o sea, no soy un... Yo vengo de otro país y veo la política europea y me parece súper sexy, súper sexy. Lo veo como, no sé, casi como cuando paso por una discoteca lujosa y miro para adentro y digo, eso debe ser increíble. ¿Es sexy el poder? ¿Hay algo Dicen que sí. en yo lo cotidiano? No, yo eso no lo he visto, es posible que lo haya. Yo hago una tarea mucho más de despacho. O sea, De obrero. Sí, De obrero no tengo demasiadas interrelaciones y desde luego no tengo ninguna jerarquía de poder, es decir, yo no tengo poder sobre nadie más allá de mi propio equipo, con lo cual pero es verosímil cuando menos pensar que eso ocurre, porque es verdad que el poder, lo hablábamos antes, el poder además tiene mucho que ver con las relaciones BDSM, es decir, con el sometimiento, con la humillación, con los juegos jerárquicos, con todo eso, y eso está en el ser humano. Entonces, es posible que la política tenga algo de eso, pero te juro que yo no me he cruzado con ello y tampoco me resultaría incómodo si me cruzara. Ni he oído, vamos, quiero decir. No, bueno, a veces no es algo literal, ¿no? Sino simplemente cosas que uno siente en el ambiente, o bueno, entonces mi cabeza es fabuladora, no sé qué. De todas formas, en algo como la política, en la que sí que cuando tú estás ejerciendo activamente la política, tienes un cargo y tienes que relacionarte y tienes esos juegos, bueno, pues evidentemente... Pero sí hay mucho de seducción. Yo lo que te digo como extranjera, ¿no? Siempre que en Latinoamérica, por ahí, hace un rato hablábamos de la presidenta de Argentina, que es como una gran seductora, incluso en sus relaciones internacionales frente a cámara. Y cuando mirás, yo como argentina miro a los presidentes europeos y que son muy jóvenes además, las últimas generaciones y su porte y todo, veo una dimensión de lo sexy que creo que antes no estaba. Como que hay una cosa más de Hollywood ahora. Bueno, es posible. En el caso español, por ejemplo, eso, desde que yo tengo uso de razón, ha existido. Es decir, el primer presidente de la democracia, el segundo presidente de la democracia, el primero real, Adolfo Suárez, bueno, tenía fama de que en parte lo que había hecho era conquistar a la gente porque, bueno, era un tipo... Era seductor. Seductor, sí. No, iba a decir guapo, pero no necesariamente guapo. Claro. Felipe González, evidentemente, fue un gran seductor en todos los sentidos, no solo en el aspecto físico, con aquellos mítines en los que la gente gritaba Felipe quiero un hijo tuyo, sino en el sentido verbal, en esa capacidad de convencerte de lo que era imposible que nadie te convenciera, pero él te convencía. Pedro Sánchez, evidentemente, es un tío que tiene, bueno, le llaman el guapo en Sí, yo le digo el porte, ¿no? O sea, es alguien atractivo. Macron es alguien atractivo. Yo estoy enamorada de Macron, ¿sabías? Si lo conoces, alguna vez te lo cruzás. Pero luego ahí está Boris Johnson, está Mario Draghi, está Cierto, Merkel... Bueno, tal vez no es Europa, pero por ejemplo es en España, pero en Latinoamérica eso es algo que no suele estar la dimensión de... Ahora empezó a estar un poco más, tal vez sea algo también más global, ¿no? A medida que avanzan las redes sociales y todo, empecemos a exigir... Yo creo que la belleza siempre en todos los ámbitos es una forma de triunfo. Yo llevo años sosteniendo que es más fácil que un guapo encuentre trabajo, en el ámbito que sea, a que un feo. Sí, pero también decís en el libro sobre todo que la protagonista es muy guapa, que la fealdad también puede ser una especie de condena, la belleza extrema puede ser también una... De hecho, ella no sabe cómo lidiar con eso. Eso es muy interesante y me pareció una mirada muy aguda sobre las mujeres, porque es cierto que incluso cuando las mujeres no son muy lindas, cuando empiezan a crecer y empiezan a enfrentarse con su feminidad, no saben cómo gestionarlo. Sí, yo estoy completamente convencido de eso también, pero date cuenta que es lo que aquí se llamó durante un tiempo morir de éxito. Es decir, se te convierte en algo monstruoso y te hace infeliz, pero porque has triunfado excesivamente en todo, porque eres incapaz de distinguir quién te ama y... Sí, de hecho ella dice, yo no sabía quién se le acerca, si se le acercaba pero por al su final belleza. ella tiene trabajo, tiene amantes, tiene lo que quiere. ¿Eso la hace feliz? No, pero eso es otra cosa. Pero es evidente que alguien guapo
bueno, pues si va a una entrevista de trabajo, por mucho que digamos que no, va a tener más posibilidades, a igualdad de talento, a igualdad de capacidades, va a tener más posibilidades que alguien feo. Y no solo para ser camarero, que podría decir, bueno, está justificado por el contacto al público, no, para ser un vulgar oficinista. Yo estoy convencido de esto, hay libros de esto. No, claro, el capital erótico. El capital erótico de Catherine Hacking a mí me parece un libro absolutamente maravilloso, claro y rotundo en ese sentido, pero hay muchos otros y hay estudios de universidades americanas, como siempre, o de universidades... de Massachusetts, siempre la Universidad de Massachusetts. Noruegas y estas cosas, que eso está bastante comprobado. ¿Eso es malo? Es lo que es. Es lo que es. ¿Qué es más divertido, hablar de sexo o tener sexo? Pues mira, qué bonita pregunta. Yo sé, me viene a la cabeza ahora mismo una frase de García Márquez que decía, lo único mejor, no decía más divertido, pero lo único mejor de escuchar música es hablar sobre música. Yo no sé si lo comparto, pero me pareció algo que me impactó en su momento, hace muchos años cuando lo leí. Es una buena pregunta. Yo te diría que depende de la edad. Depende de la edad. Desde luego, a priori me inclino porque es más divertido practicar sexo. Pero hablar de sexo está muy bien. Yo hablo bastante de sexo, casi siempre desenfadadamente y en ambientes no sexualizados, quiero decir, como forma, me interesa mucho la belleza, me interesa mucho, hago en eso cosas muy políticamente incorrectas, porque hoy es políticamente incorrecto hablar de qué guapo está. Totalmente, sí, de hecho hay mucha censura con eso, ¿no? A mí, bueno, ya me pilla mal para autocensurarme y me parece que eso, la belleza alegra el mundo y el deseo, quiero decir, no solo la belleza que se queda en un campo más teórico, sino el deseo, que es lo previo al sexo. El deseo es incitador y es muy atractivo. Y hablando del mundo, y ya vamos cerrando, porque la verdad que te tendría 2 horas, pero bueno, yo sé que sos una persona ocupada. ¿Qué pensás que va a pasar con el mundo a partir de ahora? ¿Viste que se habla de un retorno de otros locos años 20 a partir del término de la pandemia, que esperemos sea pronto? ¿Pensás que puede llegar a pasar? ¿Prevenís? Estoy convencido. ¿Sí? Estoy convencido. ¿Ya lo estás sintiendo? Y fíjate, una de las bromas que he hecho reiteradamente en los últimos tiempos es que me jode que me pille tan mayor, porque me habría gustado que me pillara esto con 35 años, es decir, con esa edad en la que yo creo que entre 35 y 40 años es la edad perfecta. El punto de maduración esa década, 35-45, en la que tienes ya toda la solvencia de la madurez, hasta donde uno haya podido llegar, pero bueno, claro, dentro de la posibilidad de cada uno. Tienes la solvencia de la madurez y todavía tienes toda la energía de la juventud. Me encantaría que esto me hubiera pillado, porque sí que estoy convencido que las dos cosas que se están diciendo van a ser ciertas. Va a haber un boom económico absoluto, jamás va a haber o ha habido en el tiempo reciente tanto dinero circulando como va a haber en los próximos 5, 6, 7 años. No hablo de España, hablo del mundo. Ni de Latinoamérica. Ni de Latinoamérica. No, quiero decir que no hablo solo de España, en España también. Y en Latinoamérica estoy seguro que también. Sí, y lo otro, yo estoy convencido que también va a estallar como una botella de champán presionada. Me encanta esa imagen. Y yo creo que sí, que durante un tiempo todo esto, que todas las carencias que hemos pasado en el último año y medio, nos las vamos a cobrar. Bueno, gracias Luis por habernos visitado en LIS, un placer tenerte. Gracias a ti, gracias a vosotros, ha sido un gusto. Y vamos a contar que 100 noches está online, está en las librerías, está ahí girando, así que lo pueden tener. ¿Y el próximo, Parafilias, para cuándo hay una fecha y algo ahí? Bueno, Parafilias, que no se va a titular Parafilias, porque es una palabra fea, pero sí. Es un libro sobre el concepto de normalidad sexual. No hay fecha, yo supongo que saldrá a principios del año que viene. Bien, bueno, ahí estaremos pendientes en el nuevo mundo, esperemos. Esperemos, no, seguro. Justo a tiempo. Justo a tiempo. Hasta la próxima.